Hoy quiero hablar de la santidad. Los adventistas clásicos creemos y enseñamos que es posible ser santos. Los adventistas clásicos creemos en que sin santidad nadie verá al Señor. Los adventistas clásicos creemos que antes de que Jesús vuelva a la tierra, habrá un grupo que vivirá en este planeta sin practicar el pecado. Lamentablemente, este mensaje no tiene muchos amigos dentro de la masa adventista ni fuera de la masa adventista. Pero sabemos que esto no es de cantidades. Muchos son los llamados, pocos los que deciden atender ese llamado. El Señor dice que si hemos puesto la mano en el arado, no demos marcha atrás. Porque el que empezó la buena obra en nosotros, la va a terminar. Pero en este tiempo hay muchos que se oponen al que empezó la obra a que la termine. El tema de esta mañana es: sed pues vosotros santos, y ruego que por favor todos me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 48. Mateo capítulo 5, verso 48. Dicho sea de paso, esto que yo voy a enseñar hoy no es una doctrina adventista. Esto es una doctrina bíblica. Y como es bíblica, todos los que hemos entrado en este camino estamos obligados, si queremos entrar en el reino, a practicarla. Dice así Mateo 5, 48. Escuchen bien. No es una declaración. Si ustedes se dan cuenta, el verso empieza con un mandato y reza así: sed pues. Es una orden imperativa. Sed pues vosotros perfectos. No dice maybe, tal vez, a lo mejor. No, es concreto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto. Y para entender el asunto de la perfección, tenemos que ir al santuario. Salmo 77, 13. Me encanta leerlo siempre en mi versión King James en inglés, donde dice: Thy way, oh God, is in the sanctuary. El camino de Dios está dentro del santuario. No te salgas del santuario para que entiendas el camino de Dios. ¿Cómo puedo yo habitar dentro del santuario? Sabemos que el santuario no existe actualmente en la tierra, sino existe en el cielo.
¿Y cómo yo puedo habitar delante de Dios si hay en mí pecado? Así que para poder entender esto, voy a invitarlos para que vayamos al libro de Levítico. Vamos a estar sumergidos en la palabra del Señor. ¿Cómo puedo llegar a ser perfecto delante de Dios? Dice Levíticos capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 5 y dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. ¿Ok? Ahora leamos Números 29:7. Vamos a tener la Biblia en la mano, así que vamos a ir rápido. Números 29 y vamos a leer allí el verso 7. Recuerden que empieza en el capítulo 16, empieza el día de la expiación y el Señor empieza pidiendo 2 machos cabríos y un carnero. Son animales limpios a la luz de la Biblia. Ahora, Números 29, versículo 7, dice de la siguiente manera. Números 29 y el versículo 7 dice así. Escuchen bien. Y en el día 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Escuchen los detalles, por favor. Ninguna obra haréis. Leamos el 11. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda, de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo, y de sus ofrendas y de sus libaciones. Cuando llegaba el mes séptimo, llamado el mes de Tisri, se celebraba la santa convocación en el pueblo judío. Era el día de Yom Kippur. Y la fiesta empezaba el día 10 del mes séptimo. Lo que significaba que nadie podía llegar. Las tribus estaban alrededor del santuario y todo mundo tenía que confesar su pecado. El que no confesara su pecado era cortado del medio del pueblo. Así que durante esos 9 días, todo el mundo estaba haciendo algo que se llama autoanálisis, confesando esos pecados que se estaban cometiendo. Cuando llegaba el día 9, en la tarde, al sunset, a la puesta del sol, empezaba el día de la expiación. Y se traían ante la puerta 2 cabras o 2 machos cabríos. Un macho cabrío iba a venir en representación de Jehová, y el otro macho cabrío venía en representación de Azazel o Azael, que en idioma siriaco dice el ángel que se reveló. Y el sacerdote entraba el animalito y al lado del altar de las ofrendas lo degollaba. Tomaba en un recipiente la sangre y el sacerdote se adentraba al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios. ¿Ustedes saben lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando entraron a este lugar borrachos?
¿Qué les pasó a los hijos de Aarón? Dios los fulminó, los quemó. ¿Con qué fuego los quemó Dios? Fuego eterno, fuego y azufre. Se levantan en el juicio, ya fueron destruidos. ¿Con qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. ¿Se levanta Sodoma y Gomorra en el juicio? ¿Para qué? ¿Acaso Dios es sádico? ¿Resucitarlos para volverlos a quemar con fuego y azufre? Dios no es sádico. Ya ellos fueron destruidos. Quedaron como ejemplo. Ahora, entra el sacerdote al lugar santísimo, lleva amarrada una soga en el pie, por si alguien del pueblo no había confesado el pecado, ¿quién pagaba las consecuencias? El sumo sacerdote pagaba las consecuencias y moría, y tocaba que sacarlo arrastradito con la soga. Esto es serio. Y ahora el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al propiciatorio, un mueble como este. Estaba bañado en oro, 2 ángeles venían aquí, y el sacerdote en el medio, con su dedo, derramaba ¿qué? Sangre. ¿Sangre de quién? De la víctima inocente, de los carneros, pero del chivo expiatorio. Y ahora, cuando el Señor respondía, cuando uno de los ángeles brillaba, si brillaba el de la derecha, era señal de que había aceptado la expiación y que el pueblo era llamado santo, sin pecado. Y ahora el sacerdote salía, presentaba la oración aquí en la puerta y le decía al pueblo la oración de Números 6:24, Jehová te bendiga y te guarde. Porque ese pueblo, ¿cómo estaba ahora? Santo. No había un pecado en ellos. Era alegría total. ¿Se imaginan cuando alguno de ellos cometía algún pecadito? Vuelta atrás al ciclo otra vez, a esperar un año completo hasta que llegara Yom Kippur otra vez. Así que hay un detalle bien lindo. La sangre, vamos a ir a Levíticos, la sangre que se derramaba del macho expiatorio, del chivo expiatorio, Levítico 16. Vamos a leer los versículos 16 al 18. Dice así la palabra. ¿Por qué se utilizaba sangre? ¿Por qué se usaba sangre? Vamos a ver que la Biblia responda. Levítico 16, versículo 16. Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Dice el 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando el sacerdote entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Versículo 18. Y saldrá al altar y lo expiará. Había que derramar sangre sobre los 4 cuernos del altar. Había que mojar los 4 cuernos con sangre. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Todo este lugar tenía que ser limpiado con sangre.
Porque sin sangre no hay remisión de qué. Muy bien, hermanos. Ahora, ese día, el día 9, cuando empezaba Yom Kippur, ¿cómo debía ser considerado por toda estos más de 2 millones de personas que vivían ahí? Vamos a ir a Levítico capítulo 23. Vamos a Levítico 23. Todo esto es con Biblia. De aquí yo no me voy a sacar nada de la manga. Todo está en la Biblia. De ahí es donde yo lo saco. ¿Cómo consideraba la gente el día 9 a la puesta del sol hasta el día siguiente, que era el 10 a la puesta del sol? Levítico 23, versículo 27 y 28. Escuchen bien y lean por favor conmigo. Dice: ningún trabajo haréis en este día. ¿En cuál día no se podía hacer trabajos? En el día 10 no se podía hacer ningún trabajo, porque es día de ¿qué? Se está haciendo expiación. Todo mundo estaba así. Ahí nadie estaba cuchicheando, porque Jehová está delante de su pueblo. Calle delante de él. ¿Quiénes? Y Jehová estaba presente en la nube. Eso lo dice la Biblia, no yo, Pastor Peña. Eso dice la Biblia, que Jehová estaba presente en la nube. Y ahora el Señor presente en la nube dice así: es día de expiación, versículo 27, tendréis santa convocación y afligiréis, ¿qué, hermanos? Vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Versículo 28, escuchen bien: ningún trabajo haréis en este día, porque es día de ¿qué? Para reconciliar delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué se hacía la expiación? ¿Para qué entraba el sacerdote después del velo? Para hacer expiación y reconciliación entre Dios y nosotros. Vamos a leer los versículos ahí mismo, 31 y 32. Dice, escuchen bien: ningún trabajo haréis. ¿Cuántos trabajos tenía que hacer el pueblo? Ninguno. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo. Me fui a buscar la palabra, la definición de perpetuo, y me metí al diccionario de la RAE, la Real Academia Española, y lo dice en latín: for seculum seculorum. Por siempre y siempre. Ese es el significado de la palabra perpetuo. O sea que los hijos de Israel, porque este Israel ya no existe, ahora existe un Israel que espiritual, un Israel que quiere ser llamado hijo de Dios, y los hijos de Dios obedecen o desobedecen a su padre. Pues entonces los que quieren obedecer a Dios en un sentido simbólico, hoy, en este momento, estamos o debemos de estar alrededor del santuario. En la tierra, del santuario celestial. Versículo 32. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, escuchen bien, guardaréis vuestro sábado.
El día 10, que era el día del Yom Kippur, era un sábado. Ninguna obra se podía hacer. Era un sábado antitípico. No era el sábado el séptimo de la semana. Era un sábado antitípico, pero se le otorgaba ese día todos los privilegios que tenía el séptimo día de la semana, porque en ese día el pueblo estaba siendo ¿qué? Juzgado. Y ahora tengan pendiente esto, hermanos, no lo vayan a borrar. El día de Yom Kippur era un sábado antitípico. Ahora, los judíos entraron y poseyeron la tierra. Dios cumplió su promesa y le entregó la tierra. Y ellos tuvieron un templo lindo, el cual profanaron. Y vino Nabucodonosor y destruyó ese templo que Salomón había edificado. Y después de que Nehemías, Esdras y todos estos reformadores construyeron el nuevo templo, después vino Nabucodonosor y destruyó el templo. Y de ese templo nomás queda el muro de los lamentos hasta el día de hoy. Si este templo fue destruido, ¿qué templo nos queda ahora? Nos quedan dos templos. Este, que es templo de quién. Pero ¿dónde se está haciendo expiación por nosotros en este momento? En el cielo. Vamos a ir a Hebreos 9:24. Por favor, les pido el favor de que solamente se escuchen las Biblias. El sonido de la Biblia es lo más hermoso dentro de la iglesia. Hebreos 9:24. Vamos a dejar que la Biblia sea la que hable. Por favor, nunca le crea a su pastor o a su dirigente. Yo soy pastor de esta iglesia y no aconsejo a que usted le crea a su pastor. Cuestione, indague, no trague entero. Maldito el hombre que cree en otro hombre. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 9, perdón, versículo 24. Escuchen bien, la Biblia habla solita, no necesita que nadie la interprete, ella se interpreta solita. Oiga lo que dice Mateo 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cristo entró en este santuario terrenal? ¿Sí o no? No. ¿Quién entró en este santuario? ¿Quién entraba en este santuario? Aarón, el sumo sacerdote. ¿Aarón está vivo? Aarón, yo voy a seguir el camino de Aarón. Yo voy a morir y me van a enterrar. Y aquí todos vamos a morir. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es duro, pero la paga del pecado es, y eso nadie lo va a cambiar. Ahora, sigo leyendo. No entró Cristo en ese santuario hecho de mano, pero este santuario era figura de ¿quién? Del verdadero, el que está en el cielo. En el cielo mismo. Y ahora, para presentarse ahora, ¿qué dice el versículo? Lean por favor. Para presentarse ahora, ¿por quién? Por nosotros. O sea, Cristo en este momento está en el lugar santísimo del santuario celestial, presentándose por ustedes y por mí. ¿Está haciendo qué? Expiación. Esta palabra expiación, esto es del adventismo clásico. Si tú has entrado aquí esperando que yo promocione actividades distintas a la palabra, te has equivocado de canal.
Nosotros nos convocamos bajo esta bandera que tú estás viendo aquí, los tres ángeles. Esa es la bandera que nos reúne a nosotros. Si vienes buscando otra idea distinta a esta, te has equivocado de canal. Aquí nosotros somos 100% bíblicos. Y ahora vamos a leer el versículo 25. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba Aarón cada año, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, y con sangre ajena, porque todos los años se tenía que repetir el ciclo de matar un macho cabrío y entrar con la sangre al lugar santísimo. No. Ahora mira cómo entró Cristo, versículo 26. De otra manera le hubiese sido necesario morir muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Y para cuánto? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. El universalismo que tanto daño le ha hecho a la sociedad y a la iglesia, enseña dentro de la iglesia que Cristo al morir ya te limpió de pecados y salvo una vez, salvo para siempre. Así que tú puedas hacer lo que tú quieras, vivir perdidamente, salvo una vez, salvo para siempre. Además, todas estas son ideas que están dentro del adventismo moderno. Ahora, hay otra idea dentro del adventismo, dentro de ese universalismo que se enseña, que dice que tú no puedes vencer el pecado, que eso es fariseísmo, que tú vas a estar practicando el pecado hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo y que solamente en ese momento vas a ser libre del pecado. Pero así que no te preocupes, tú puedes seguir practicando el pecado, que a su debido momento tú vas a ser limpiado. Y así están llevando a millones hacia el abismo. Hasta el punto de que el pecado ha sido relegado a lo más bajo y se deja pasar cualquier atrocidad, es cubierta con el manto del amor. Muestre su amor. ¿Usted por qué critica? Ese señor que se para ahí todos los sábados de la iglesia libre hablando todo el tiempo lo mismo, ese hombre le falta amor. Ahora, apreciados hermanos, Hebreos 10, ahí mismo, en el versículo 26, Cristo entró al lugar santísimo en 1844, al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿entró con sangre ajena o con sangre propia al santuario? Con su sangre entró. Y ahora, vestido de ropa sacerdotal, está haciendo expiación por su pueblo. Ahora, si Cristo no está haciendo expiación como enseñan los maestros de la nueva teología universalista dentro de la masa adventista, tengo una pregunta para los maestros. Yo no tengo doctorado ni nada de eso. Y tengo aquí amigos que me conocen desde mi niñez, que saben que yo lo único que he tenido es una Biblia y los escritos de Ellen White. Yo no tengo más. Yo no he pisado los grandes antros del saber. No me han dado los títulos que tanto le gustan a los hombres. Yo solamente traigo mi Biblia hoy. Y ahí tengo dos pastores que me siguen. Un saludo para cuando vean este video. Y yo les voy a formular una simple pregunta.
Si Cristo no entró al lugar santísimo a hacer expiación por su pueblo hasta el día de hoy, eso significa que el pueblo ya es santo y que no hay pecado en ninguno de nosotros. Porque ¿para qué yo necesito un abogado para ir a una corte? Yo necesito un abogado porque necesito ¿qué? Que alguien me defienda. Ahora, si yo voy a una corte, en lo general, en el 99% de los casos, es que yo he sido culpable de algo. Y ahora, hermanos, tú que me estás oyendo, no sé en qué momento vayas a ver este video en YouTube, quiero decirte que Dios, el ideal de Dios es que tú y yo seamos ya, a esta hora seamos santos, que estemos practicando la justicia. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no practiquen el pecado. Él le está escribiendo a un grupo de hombres que se supone que ya no están practicando ¿qué? Pero añade el apóstol Juan y dice, pero, oigan bien, me encanta el español. El español es riquísimo. Esa palabra, pero, tengo una profesora acá de español, pero hace una división entre el antes de mi vida y el después de mi vida. Pero si alguno, oigan bien, y eso entra dentro de una remota posibilidad. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿quién? Ahora, amados hermanos, vamos a leer el versículo 26. Pues yo les digo, yo no me estoy inventando esto, yo saco esto de la Biblia. Usted tiene la misma oportunidad que yo tengo de leer la Biblia, la tiene usted. Está bien que tú y yo no pensemos lo mismo. Cuando me escribas en los comentarios, está bien. Tal vez tú y yo no creamos lo mismo, no hay problema. Pero hagamos los comentarios con respeto y con argumentación. El versículo 26 del capítulo 10 dice así lo siguiente. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿dónde dijimos que estaba el camino de Dios? Thy way, oh God, is in the sanctuary. ¿Usted quiere entender a Dios? Búsquelo dentro del santuario. ¿Y dónde usted encuentra la información del santuario? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por lo tanto, si tú y yo nos bautizamos para perdón de los pecados, pero ahora como somos adventistas modernos, entonces ahora nos damos ciertos lujos. Tomo café, me doy mi traguito, de vez en cuando salgo por ahí, me presentan alguna chica y pues como nadie me conoce y Nueva York es tan grande, pues una cana al aire una vez al año no cuesta. Y como el Señor nos ve, pues no hay problema. Mire lo que está diciendo la Biblia.
¿Será que Dios no se da cuenta de lo que yo estoy haciendo en la intimidad? Dios sabe exactamente lo que yo hice anoche. Para Él no hay nada oculto. Y ahora, versículo 27. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano dentista que me está oyendo, a esta hora Jesús en el santuario celestial está en este lugar, en el lugar santísimo. Está haciendo expiación. Y eso significa que como está en expiación, nosotros estamos en un sábado antitípico. Y en el sábado antitípico no se hace absolutamente nada, ninguna obra. Pero ¿a qué tipo de obra se está refiriendo el Señor cuando decía ninguna obra haréis? Vamos a preguntarle a la Biblia a ver cuál obra es la que no debemos de estar practicando. Vamos a Gálatas 5:19. Recuerden, en el sábado de la expiación podía caer el día 1, el día 2, el día 3, el día que cayera, ese día era considerado un sábado antitípico. Ahora, en la actualidad, estamos viviendo en un sábado antitípico y se nos manda a que cesemos, a que paremos de toda obra. Preguntémosle a Gálatas 5:19 de cuáles obras el Señor está invitando a su pueblo a que pare, a que no haga trabajo. Leemos en la palabra del Señor Gálatas 5:19 y dice: manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras del que no ha querido aceptar la sangre del pacto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, hermanos, voy a terminar. Dios está llamando a un pueblo y nos está llamando a todos en conjunto a que nos santifiquemos. Porque Dios no te puede salvar a ti, no me puede salvar a mí en la práctica del pecado. Porque si Dios me va a salvar a mí en pecado, en la práctica de mi pecado, pues entonces Dios le debe una disculpa a Satanás y a sus ángeles y tiene que volverlos a llevar al cielo. Y tiene que resucitar a Sodoma y Gomorra y darle una disculpa a Sodoma y Gomorra por haberles mandado esa lluvia.
Y adicional, tiene que resucitar a todo el mundo antediluviano y darles una disculpa. Los que enseñan tales cosas es porque no les ha amanecido y nunca han leído este libro. Ahora, hermanos, el asunto de confesar el pecado es algo delicado. Voy a terminar aquí. Dios está llevando en este momento un juicio para el pueblo adventista. Y yo sé que hay muchos que no les gusta que se diga esto, pero Primera de Pedro 4:18 lo habla. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no me puedo ir en contra de la palabra. Primera de Pedro 4:18, escuche lo que dice la palabra, no soy yo. Dice, Primera de Pedro, discúlpenme aquí, 4:18. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. No está diciendo por los que no conocen el evangelio, dice por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Todos estamos bajo juicio. La Odisea es el pueblo del juicio. Este es el último tiempo, estamos en juicio. Y muy pronto Dios va a levantar del pueblo adventista, va a sacar un remanente. Los que se santificaron, los que creyeron en este mensaje. ¿Ustedes creen que Satanás no está preparado? Satanás tiene listo a todos sus agentes desde Hollywood en adelante. Están listos esperando que el hombre diga, vamos arriba, vamos a trabajar. Y ellos están listos. Cuando simulen la venida de Satanás en el aire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, cuando él aparezca en el cielo imitando la venida de Jesús, ¿dónde vas a estar tú? Practicando el pecado, como enseñan algunos grandes dirigentes del adventismo, pagados con tus diezmos y con tus ofrendas. No te preocupes, practica el pecado. Cuando él aparezca ya, te va a limpiar. Mentira del diablo. Si tú y yo no nos preparamos ahora, si pisoteamos en este momento después de haber conocido la palabra del Señor, solamente nos queda una sola cosa, una horrenda expectación de juicio. Y esto no me lo estoy inventando yo, lo leímos acá. Ok, vamos ahora a ir. Ya fuimos a la ley, ahora vamos a ir al testimonio. Vamos a leer a nuestra profeta. Vamos a leer de este libro que ustedes conocen muy bien, El conflicto de los siglos. Voy a leer de la página, el capítulo se llama El juicio investigador. En mi libro está en la página 543. En algunos otros libros están en páginas distintas, pero el capítulo se llama El juicio investigador. Escuchen lo que dice nuestra profeta. Los adventistas clásicos tenemos profeta. Se llama Ellen White. Nosotros tomamos bandera. Si en tu iglesia no te enseñan a tomar bandera, chequéate. Aquí, como pastor de esta iglesia, a todos mis hermanos les digo, tomemos bandera. Leo lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13.
Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra y regocija de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos del carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, lo logrará. Escuchen lo que hace Satanás con nosotros. Escuchen esta parte, que es la más importante. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. ¿Les suena familiar el asunto? Con mucho gusto. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra y regocija de ello y los usa para desafiar a Cristo y sus ángeles, se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, ¿cuáles defectos de carácter? La práctica natural del pecado. También enseñan que no se puede vencer el pecado porque yo nací en pecado. Y eso es otro tema para otra ocasión. Ahora, yo nací, mi nietecito acaba de nacer, tiene 2 meses. ¿Dios puede imputar a Juliancito de pecado? ¿Será Dios tan sádico que puede imputar a un niño de 2 meses de pecado? ¿Sí o no? No. No. Ahora, mi nieto, al igual que yo y al igual que ustedes, ha nacido con una tendencia natural a sentirse atraído ¿hacia dónde? Al mal. Pero la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, cuando yo le dije a mi hijo David y a mi hija María Alejandra, ¿con qué van a limpiar el camino al niño? Aquí está la respuesta. Padre, ¿con qué va a limpiar? Ayude a su hijo a que limpie su camino. Llévelo a la palabra. No le compre Nintendos, no le compre aparatos sofisticados, no le regale celulares a su hijo. Se lo va a entregar en manos del diablo. Lleve a su hijo a la Biblia, que limpie su vida. Termina de decir la sierva, de los defectos del carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente. Escuchen bien, toda la mente. Y sabe muy bien que si se conservan estos defectos, ¿qué tal si yo te digo, hermanos, como pastor, no escuchen a esos fanáticos, porque yo estoy feo para la foto? Yo les digo una vez, mis amigos adventistas que comían conmigo y me abrazaban y me decían que me querían, hoy en día me dicen fanático disidente. Y los católicos, cuando me escuchan hablar, dicen que yo soy un hereje. Estoy feo por donde quiera. Ahora, si yo como pastor me paro y te digo, no te preocupes, tranquilo, take it easy, cógelo suave.
Tú vas a estar en la práctica del pecado, porque es que Dios es amor. Oiga, Dios es amor. Dios no puede matarte. Tú eres la cosita más especial de Dios. Y le ponen un poquito de voz lastimera y hasta salen un par de lagrimitas de algunos predicadores cuando te dicen que tú eres la cosita más linda de Dios. Si se conservan estos defectos, lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle: bástate mi gracia, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie considere pues sus defectos como incurables. Este es el mensaje para ustedes hoy y para mí. Mis defectos, mis pecados no son incurables. Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Estamos viviendo ahora en el gran día del Yom Kippur, cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas, arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante la presencia del Señor, si no querían verse separados del pueblo. El que no se arrepintiera, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida del Cordero, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Con esto me despido. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual. No somos salvados en grupos. Amado, si hoy habéis oído la voz de Dios, te ruego que no endurezcas tu corazón. Si tú crees, si has estado frío en las cosas del Señor, hoy quiero invitarte para que vuelvas. Si en tu iglesia tus líderes te enseñan lo contrario a lo que hemos enseñado hoy con la Biblia, tú lo has visto con la Biblia, verifica el video otra vez con la Biblia y apunta. Si tus líderes te hablan contrario a un escrito está, es porque no les ha amanecido. Creed en Jehová y estaréis seguros. Escuchad a sus profetas y seréis prosperados. Yo no me quiero ir sin elevar una palabra de oración en esta hora y les voy a invitar para que nos doblemos ante la presencia de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te doy gracias en esta hora porque ha sido notorio, Señor, que la palabra ha hablado en esta mañana. Te suplico que el Espíritu Santo haya sembrado una semilla en cada corazón y que todos, Señor,
todos, de una forma individual, procedamos al arrepentimiento. El tiempo se acaba para el mundo y para los adventistas también. Ayúdanos, Señor, para que con temor y temblor busquemos la salvación. Ilumínanos, Dios mío, y que el Espíritu Santo, cuando mis hermanos lleguen a ver este canal, el Espíritu Santo impresione esos corazones y que ellos puedan, Señor, proceder al arrepentimiento. En el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador, imploro esta bendición, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por la oportunidad que me brindaron de entrar en sus hogares. Ha sido un privilegio para mí estar hoy aquí con ustedes y espero que cuando escuchen estos temas, investiguen, sean como los hermanos de Berea, que todo lo investigaban. Que el Señor nos bendiga a todos y hasta una próxima oportunidad. Wow.